Bienvenidos a una nueva edición del podcast de A Bote Pronto, versión Champions, con Juan Corellano a la narración y con, como siempre, el mejor tupe del periodismo deportivo, Javier Nacher, Polémico y Polémico, la mayor experta en fútbol portugués sub-21, Paula Carbonell. También polémico. También polémico, ¿no? También polémico. Todo polémico, el tupé por Miguel Quintana, al que, bueno, pues no sé cómo podríamos algún día enfrentar y decidir cuál es el mejor. Que Winnie elija. No, esto es un vídeo, ¿eh? Esto es un vídeo. Para es un Estamos vídeo. perdiendo dinero ahora mismo. Un short. Un short con Quintana. Igual es un vídeo, ¿eh? Un short con Quintana y con Winnichus, ¿no? Claro. Que Winnichus Claro. elija entre A ver. los dos. Por cierto, si estás en la narración, arráncate. No, no. Con un gol o No, una jugada ahí loca. pues yo estoy con la locución de un programa, Ya. que en este caso es el podcast de A Bote Pronto. El conductor. Tú no te sientes… es que conductor es como poco español de España. Sí, es ¿no? verdad. Es más de… Bueno, la pero TAM, tenemos yo mucha creo. gente que nos ve. Al Bueno, otro pues lado del charco. conductor del podcast Joder. de A Bote Lo que Pronto, quiera, pues Juan. conductor. Y tú no eres experta entonces en fútbol portugués. A ver, tuve mi momento. Tuviste tu momento. Ahora ya. Hombre, prácticamente Estoy en horas bajas. a Fabio Silva o Bacalao autogol lo descubriste tú. O sea, Yo prácticamente misma. hijo, Yo misma. prácticamente hijo Fui a los- tuyo. Bueno, Claro. Hijo tuyo. Por cierto, está diciendo la gente, claro, yo contra Miguel Quintana, tú contra Nahuel Miranda. Sí. Y puede haber un duelo también de Alex de Llano y Paula Carbonell Fútbol Internacional. Claro. Hay partidos ahí, ¿eh? Bueno, Alex de Bueno. Llano y Adrián Blanco contra Paula. 2 contra 1. Estamos confiantes. Me bajo a los dos. también con te la- digo. me O bajo sea, a los esto- dos. Yo no lo diría Yo tan si va rápido. Paula caneca en mano voy tranquilo, ¿eh? También te lo digo. Claro, ¿el duelo a qué es? ¿A canecas o a fútbol internacional? Canecas estamos tranquilísimos, vamos. En fin, vamos a hablar en el podcast de hoy, por supuesto, de esa agónica derrota del Fútbol Club Barcelona que le dejó a un pasito de una nueva final de Champions. Acabó sucumbiendo ante un brillante Inter de Milán en una de las mejores semifinales de la historia de la Champions, ya un partido que pasará a la historia de la competición. Un desenlace que se cerró en lágrimas de muchos futbolistas del Fútbol Club Barcelona y seguro también de muchos aficionados, pero que no obstante, cuando vayan pasando los días, yo creo que cundirá más la sensación de que fueron los primeros brotes verdes de lo que puede ser un poco el Barça del futuro, un Barça tremendamente joven que ha llegado a cotas mucho más altas de lo que esperábamos esta temporada. Vamos a analizar un poco ya más en frío lo que dio de sí esa vuelta que pudimos vivir en directo en el canal de A Bote Pronto, en un directo que siguió muchísima gente y que la verdad fue una gozada vivir los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta. Si queréis ver nuestra reacción, por ahí la dejaremos para que la podáis ver. Y además, para cerrar el podcast, tendremos como siempre barrito y nueva predicción de Winnichus, el perro vidente. Ya sabéis que tenemos un objetivo que es llegar a 75.000 suscriptores antes de la final del Mundial de Clubes, y si lo conseguimos habrá una edición especial del podcast con Winnichus, el perro de Nacher, que además de ser el perro de Nacher es el sucesor del Pulpo Paul. Predice resultados y cuestiones de la vida en general. Le preguntamos ¿quién va a pasar la eliminatoria? Y él dijo el Inter. No dudó, además. Pusimos 2 cuencos con 2 premios, 2 comidas. La que primero se comiese sería la elección de Winnichus. Se comió Claro. el Inter y a los 2 segundos, mientras todavía está engullendo la del Inter, ya se comió la del Barça. Pero porque era una eliminatoria ajustada. Claro, lo era tenía claro. ajustada, era Era ajustada. por detalles. Y ya le hicimos una primera pregunta. Ha acertado. La leyenda del perro vidente Winnichus solo hace que crecer. Sí, sí. Y ya le hemos preguntado la siguiente, que es ¿quién va a ser el campeón de Liga? Ya sabemos quién era el finalista. Vamos a ver quién es el campeón de Liga según Winnichus, el perro vidente. Paula, incógnita máxima, ¿eh? Yo siempre creí en Winnichus. Siempre. Winnichus, como dijo Albelda en su momento en aquella eliminatoria, ¿no? Con el gol de Envía, no he visto peligrar el partido en ningún momento, ¿no? Estaba ayer muy tranquilo. Yo Y- llegué a casa y estaba tranquilísimo. Con el gol de Rafinha, él te dio 2 golpecitos así en el hombro y te dijo, esto ya lo dije yo, niño, ¿no? El bueno de- Tate tranquilo. En fin, vamos a hablar del partido, ese 4-3 con prórroga, con locura, con opciones hasta el final para un Fútbol Club Barcelona que cayó con honores ante uno de los mejores equipos de Europa, como es el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Una eliminatoria que, como decimos, sin duda va a pasar a la historia como una de las mejores semifinales de la historia de la Champions. Ya es la semifinal con más goles de la historia de la Champions. Ahí es poco. Incluso teníamos miedo al principio, incautos nosotros, de que el partido fuera
fuese aburrido por esa etiqueta de equipo defensivo que tiene el equipo italiano. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el partido y en general la eliminatoria fue una auténtica bendición. Empezando por el principio, como siempre hacemos, las alineaciones y un poco la elección de futbolistas. Ya sabéis que la gran duda en el caso del Inter era si llegaba Lautaro Martínez. Llegó y jugó y lo hizo tremendamente bien. Marcó un gol, provocó un penalti, por lo tanto poco más le pudo pedir el Inter a su capitán, que veremos ahora si continúa bien físicamente para llegar a la final y a lo que le queda de Serie A, que será importante seguro para seguir peleando por el título, aunque lo tienen complicado en la Serie A, pero vimos que renqueaba un poco físicamente y aún así peleó mucho. Jugó bastantes minutos 70, sí. para llegar justito. Y en el caso del Barça, la única duda era ver cómo alineaba la defensa el bueno de Hansi Flick con la baja de Koundé, con la baja de Balde, que estaban descartados. Finalmente optó por Eric García como lateral derecho y Gerard Martín como lateral izquierdo. Los dos también fueron muy protagonistas en el partido. Tras una primera parte más dubitativa, ambos fueron protagonistas. Gerard Martín de 2 asistencias, lo cual nos llevó a bautizarlo como el telescopio Martín. Claro. Sí. Sobre todo la Martín. segunda, ¿eh? La segunda es Y tremenda. Eric García, en una de sus temporadas más goleadoras, hay que decirlo. Nunca ha sido un También. registro muy propio de su fútbol, pero esta temporada está marcando goles y marcó goles importantes. Así que acabaron cuajando un gran partido los dos, tanto Eric García como Gerard Martín. Y luego, por su parte, bueno, un poco más desdibujado, Ferran Torres, que jugó muchos minutos. Había la duda de si Lewandowski podía o no jugar, incluso de titular, se dijo en la prensa. Al final, aquello tenía mucho de rumor y poco de cierto, porque Lewandowski entró ya prácticamente en el 80 minutos finales y por lo tanto físicamente bien no estaría, aunque evidentemente Flick tenía todavía un ojo puesto, quieras que no, en ese partido contra el Real Madrid clave que tiene en Liga este fin de semana. Las elecciones, haciendo un poco la de capitán a posteriori, ¿os parece que acertó Hansi Flick con esta alineación? Yo creo que, bueno, poco se le puede decir, ¿no? Además, no solo hizo esta alineación, sino que yendo 2-0 al descanso con el partido muy complicado, la refrendó y siguió apostando por los mismos futbolistas, no intentó cambiar nada en el descanso. Sí, yo creo que era lo que más sentido tenía. Al final, esa baja de Koundé y Balde son 2 piezas en tu línea defensiva, 2 laterales. ¿Para qué tocar algo más y cambiar también los centrales, ¿no? Yo creo que tenía más sentido apostar por esa pareja de centrales y por Gerard Martín y Eric García. Luego, además, lo que vimos de Araujo tampoco fue especialmente positivo. Justo iba a decir, Sí. Mantuvo, yo creo que sobre todo la decisión pesa por mantener esa dupla Íñigo-Pau Cubarsí, que es la que le ha dado la mayor solidez defensiva, un equipo que es frágil a nivel defensivo, pero es la mejor pareja que tiene ahora el Barça. Flick no quiso tocarla y luego pues con la entrada de Araujo se entendió. Hablaremos más de Araujo porque yo también creo que bueno, pues hay que intentar no ser un poco ahora la turba de los Simpson, ¿no? Con las antorchas persiguiendo a ver quién es el culpable, a ver a quién le cortamos la cabeza, que esto es mucho del fútbol español y ojalá fuese tan sencillo como eso el fútbol. El partido no pudo empezar peor, Nacher, porque de nuevo, como en la ida, a las pocas de empezar el partido, el Barça ya iba por detrás, ha ido por detrás siempre prácticamente en toda la eliminatoria. De hecho, teníamos el dato por ahí. Sí. El Barça ha ido por detrás en 99 minutos de toda la eliminatoria y por delante solo en 6 minutos. Una ventaja que además no supo defender, pero empezando por el principio, mismo guión que sobre todo la segunda parte de la ida, Nacher, el Inter con muy poquito y con fútbol directo y con un Thuram pletórico, hacía muchísimo daño al Barça. Con las armas previsibles que habíamos analizado en el partido de ida y en la previa, potenciadas por 1000, con un despliegue brutal de Thuram, con un Lautaro que lo dijo Inzaghi, le preguntaron en rueda de prensa posterior al partido, que dijo que con la lesión que tenía tendría que haber estado 15 días de baja, pero que jugó a los 6, que Fratesi no entrenó ayer y se vendó para jugar, tomar analgésicos y estar a disposición de su equipo, que no han tenido vacaciones de Semana Santa y epa, que se nos van ahí las alineaciones y han hecho todos un esfuerzo titánico. Y por cierto, Thuram, también lo vimos, Thuram llevaba un vendaje de compresión también en la pierna, ¿eh? O sea que todo el mundo llegaba justo y el Inter es milagroso que todo el mundo que estaba en duda ha llegado, mientras que en el Barça prácticamente nadie. Lo que dice Inzaghi, ha sido un esfuerzo titánico de todos, que veremos si le acaba pasando factura en Serie A o incluso a la final de la Champions, porque algunos futbolistas van a tener que descansar más de una semanita, pero en definitiva, cargando las bandas con Di Marco, pero sobre todo con Dumfries, que fue de nuevo una locura y un despliegue de partido brutal, que acabó tiesísimo en la prórroga, ya no podía ni andar. Y a partir de ahí, pues se pone muy por delante el Inter, defiende bien la ventaja en el primer tiempo, pero es verdad que a partir de ahí el Barça, en la segunda parte, que es un poco la duda que teníamos, a ver si
después de zarandearse no se va a levantar, se levantó en 5 minutos y el partido se fue a otro contexto muy diferente. Además, un poco lo decíamos, pagando con la misma moneda al Inter. Si el Inter en la ida fue un poco el gran ejemplo de efectividad, 3 tiros a puerta, 3 goles, 2 a balón parado, prácticamente no teniendo posesión. En el caso de la vuelta, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? El Barça, en el momento que menos se encontraba a nivel futbolístico, sin la necesidad de que fuese Lamine Yamal otra vez con una genialidad del que volviese a meter al Barça en el partido, aparecieron 2 jugadas, bueno, no aisladas, pero sí tampoco brillantes, con 2 muy buenos centros de Gerard Martín y 2 buenas ocasiones del Barça, que ahí sí empezó a cargar un poquito más el área. Durante toda la primera parte le costaba mucho meter gente de segunda línea dentro del área, apenas llegaron Pedri, Frenkie y compañía. Metió 2 goles que, bueno, dejaron prácticamente noqueado y casi en la lona a un Inter que estuvo más fuera que dentro durante toda la segunda parte hasta el final. O sea, es que decíamos, a nivel de fútbol el Inter fue claramente superior en la primera parte, pero en la segunda es que estuvo a un tris de irse a casa el Inter y por juego no se encontraba. Sí, es que creo que fue el punto de inflexión del partido para el Barça, después de una primera parte muy meritoria del Inter, se encuentra con ese gol de Eric García, aparece Gerard Martín con los centros, que era un poco en la primera mitad como el Barça había logrado hacer algo de peligro, ya sea con Lamine o a través de esos centros. Ahí aparece Eric y yo creo que entonces ya el Barça se empieza a crecer en el partido, el Inter que le sienta muy mal el gol, y que ahí ya vimos una segunda mitad de un Barça mucho más reconocible, que bueno, tuvo la eliminatoria realmente en las manos. Solo mejoró el Inter cuando entraron Zielinski y Fratesi al terreno de juego ya en el minuto 80, eso es lo cierto. Hasta el minuto 80 el Inter estuvo en el alambre, y empecemos a hablar un poco de nombres propios de la eliminatoria. Hay que hablar de un portero que se llama Jan Sommer, al cual puse en duda yo en el directo de la ida, diciendo que bueno, me había parecido siempre un portero discreto para los equipos en los que había estado y que me daba la sensación de que tenía que dar un paso al frente como para reivindicarse como uno de los grandes porteros del fútbol europeo. Pues bueno, Sommer dijo, ningún problema, lo doy y así os calláis todos, ¿no? Yo creo que fue la gran noche en la carrera de Sommer, la del día de ayer, 7 paradas, casi un gol, un expected goal evitado según la estadística. Y tú lo dijiste, Nacher, que a ti era un portero que te gustaba mucho, y la verdad es que hay que decir que en el duelo de las porterías, bueno, Chesney no tuvo una eliminatoria súper acertada, un poco en la línea de esta temporada, pues con algunos momentos buenos y otros no tan buenos. Tampoco se le puede exigir mucho más a un portero que estaba técnicamente retirado. Sí. Pero ahí se vio la diferencia, ¿no? En los pequeños duelos individuales, la pequeña diferencia que tuvo el Inter para pasar a la final, uno de los que claramente salió vencedor es el de la portería. Sí, además es un dato medianamente tramposo el de los goles evitados, porque al final encajas 3, por lo tanto ahí te resta, porque seguramente los goles que has encajado no sumarán 1, ninguno de los 3, pero la sensación es que las paradas que hizo Sommer, sobre todo 3, eran de claramente haber evitado 3 goles. Bueno, aclaremos una cosa también. Los expected goals muchas veces miden la claridad de una oportunidad, no si va a ser o no gol. Por ejemplo, las 2 paradas que le hacía Lamine Yamal prácticamente en la escuadra, a nivel expected goals probablemente la estadística lo valore como algo bastante bajo, porque son disparos, uno desde fuera del área, muy rodeado de rivales, por lo tanto eso lo valora como muy poco, pero si Sommer no está, eso es gol. Claro, correcto, que eso hay 5 porteros en el mundo que te lo paran, efectivamente, y ayer Sommer fue uno de ellos, o la de Eric García Bocajarro. Si no le da por creer en esa jugada a Sommer, es gol también, efectivamente. Entonces, sí, un portero que a mí siempre me ha gustado, que leía justo el otro día una entrevista, no sé si era a Marota o quién de los dirigentes del Inter, pero que, bueno, como que se cachondeaban mucho del trueque que hicieron con Onana. Contaban que, bueno, que como que les llegó una oferta de 14 millones por Onana cuando llegaron a la final de la Champions y dijeron, hazle una contraoferta de 20 y pico de coña, y que ya llegó el United, les puso 50 y dijo, bueno, pues descorchamos champán, porque ya tenían medio atado a Sommer. Entonces, bueno. Sí, la foto es Sommer por 6 millones de euros y Onana por más de 50 al United. O sea, fijaos el negocio de un Inter que tú siempre lo has dicho, y es cierto, lo bien que se mueven los despachos y en el mercado de fichajes. Muchos de sus grandes futbolistas han
han sido traspasos prácticamente irrisorios o incluso directamente gratis. Se lo leía ayer a Irati por la noche, creo que el dato era que no es un equipo confeccionado para llegar a estas estancias de la Champions, hasta el punto que en los 5 últimos años su balance de mercado de fichajes es más 121 millones. Es decir, no hay una inversión para llegar aquí, de hecho hay un balance y una estabilización del Bueno, es que ha sabido adaptarse a un contexto muy jodido del fútbol italiano, donde el fútbol italiano está súper en crisis y tiene a nivel económico muchas menos posibilidades que otras ligas como la Liga o el fútbol inglés eminentemente. Sí. Y ahí ha sabido adaptarse, ha sabido decir, oye, pues mi mercado es este, voy a tratar de sacar el máximo. Y ahí ha demostrado que sin gastar locuras puedes construir un equipo candidato a pelear por todo. Es la segunda vez en 3 años que llegan a una final de la Champions y no sin merecimiento. Ya estuvieron a un tris de ganar la de 2023 ante el City y ahora, bueno, han llegado. Y lo cierto es que durante toda la temporada han dado la sensación de ser uno de los mejores equipos de Europa. Hablábamos de Sommer. Sí, hablábamos de Sommer, que a mí, por ejemplo, en la Eurocopa me daba también la sensación de que la portería de Suiza era una de las mejor cubiertas, porque llegaba Kobel como el gran portero de la temporada pasada del Dortmund y Sommer, y a mí me parece un portero que claramente se le ha infravalorado porque, o sea, me da la sensación que en esta generación de porteros hay muchos infravalorados porque hemos tenido la suerte de disfrutar a Courtois, a Ter Stegen, a Oblak, a Alisson, a Ederson, a Neuer, o sea, que son porteros que probablemente han marcado una época y que hay muchos que han pasado por debajo del radar porque, bueno, pues por los que teníamos, porque jugaban en el Gladbach y no más gente de Andrés Weiss ve la Bundesliga en España, entonces, bueno, pues al final no teníamos conciencia del portero que era, pero por eliminatorias como esta vemos que Sommer es un portero, para mí, yo lo dije ya, top 10 y bueno, y este año igual se cuela en un top 5 por lo que está haciendo. El portero suele ser un factor X en las eliminatorias de Champions y en esta competición. Es una competición donde, siempre lo decimos, ¿no? En la Liga normalmente gana el mejor equipo, porque al final son 38 jornadas, es raro que el equipo que gane, bueno, puede haber 2 que están muy parejos y ahí entra ya un poco más la casuística y la casualidad, pero normalmente la Liga la gana siempre el mejor equipo, el que mejor juega, la regularidad. En la Champions gana el equipo que mejor compite, son 2 registros diferentes y en ese competir en eliminatorias los porteros suman mucho, lo hemos visto como por ejemplo el Real Madrid con Courtois. No se entienden las Champions que ha ganado recientemente el Real Madrid sin Courtois. Por ejemplo, en el caso del Paris Saint-Germain, el otro día lo dijimos, ¿no? Oye, Donnarumma, que ha sido un portero muchas veces muy cuestionado y con razón, un poco tendente al fallo, también ha tenido varias actuaciones estelares en esta Champions que han permitido a un equipo muy bueno como es el Paris Saint-Germain sostenerlo hasta este punto y con Sommer pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando el Inter ya no tenía más recurso que su último recurso, que es el portero, pues ahí apareció y estuvo ayer brillante, las cosas como son. Bueno, es que yo creo, reflexionando ahora esto que decís, que la del portero puede que sea fácilmente una de las posiciones que a nivel eliminatorias sean más determinantes para condicionarte un partido, ¿no? Si echamos memoria de semifinales de Champions que se hayan jugado, ¿en cuántas el portero no ha sido influyente a la hora de saber parar y evitar goles que te puede hacer que llegues o no a la final, ¿no? Yo creo que lo de Sommer es la muestra, ha hecho un partido, 2 partidos, mejor dicho, a prueba de unas semifinales de Champions y que es lo que ha permitido también, entre otras muchas cosas, que el Inter esté en la final. Respecto a los últimos años, los últimos campeones de Champions, a mí el único que me sale que no haya sido determinante probablemente es Ederson en el City, porque anteriormente Alisson, Courtois, incluso finalistas, Onana con el Inter siendo finalista, Kobel con el Dortmund siendo finalista. Todos tienen una actuación en semifinales muy destacada. Pletórica. Entonces, a mí el único que me sale que no ha sido determinante ha sido Ederson, pero me parece que es un contexto muy, muy diferente el del City. Y bueno, el City normalmente es un equipo que apabulla tanto en sus buenas épocas que el portero casi está de figurante, pero tiene que estar. Hay muchos otros nombres propios que podríamos destacar del Inter. Desde luego del banquillo salió Fratesi, como decía Inzaghi, un poco justo, pero hizo un gran papel. Jugó un muy buen partido. Thuram ha hecho una eliminatoria increíble que le catapulta ya un poco a otro nivel, evidentemente. Ha hecho una gran eliminatoria, se ha comido a toda la defensa del Barça él solo. O sea, ha sido una cosa escandalosa. También Dumfries, que en el partido de ida marcó 2 goles, en el de vuelta hizo 2 asistencias, no tenía enfrente a Balde, que quizás por velocidad podría haber sido un mejor freno que Gerard Martín, al que hay que decir con Gerard Martín bastante ha hecho. Creo que no era el contexto en el que se esperaba que rindiese y bueno, pues oye, ha hecho un papel digno. Evidentemente es un eslabón más débil que Balde, pero ha hecho un papel digno, pero la verdad es que Dumfries ha hecho una eliminatoria brutal. Todos estos futbolistas, insisto, estaban en el alambre de llegar o no llegar. Todos eran dudas para el partido de ida
Dumfries, Thuram, Lautaro, y han llegado todos. También esto muchas veces son las casualidades más que del árbitro y de polémicas de las que se debe hablar. Los futbolistas que están sobre el terreno de juego, cuando son diferenciales, importan y mucho, ¿no? Y aquí al Barça le fallan sus dos laterales, que son de los mejores del mundo, y en el Inter llegan los suyos por las justas. Y eso, en un duelo individual, hace la diferencia. Si imaginemos otro partido en el que estuviéramos hablando de que no está Dumfries, porque no ha llegado físicamente, y si llega Balde, estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. O Koundé. Bueno, también os la giro. El Inter no tiene un Lamine en sus filas, por ejemplo. Y el primer partido que se hace Lamine… Joder. Ahora hablaremos de Lamine, sí. Entonces, sí, todo este tipo al final pues siempre te condiciona. Pero yo creo que también hay un punto de convencimiento del mensaje de Inzaghi. O sea, creo que es un entrenador que, además de lo que ya ha demostrado en el Inter, hay a ciertos futbolistas que todavía ese mensaje les sigue calando. Porque, pues lo decíamos, ¿no? Los Lautaros, los Fratesi, Thuram, a estas instancias de competición, lo que decía él ayer en rueda de prensa, que siendo futbolistas que tenían que estar de baja 2-3 semanas, los ha convencido y ellos han forzado, no han tenido vacaciones por el convencimiento de tenemos que llegar a este partido porque podemos hacerlo, y ahora pues ya veremos, como decía, las consecuencias de esto, pero claramente también ahí yo creo un convencimiento del entrenador. Sí, yo creo que al final son dos de los equipos más trabajados desde el banquillo, con una idea colectiva más clara. Además, bonito el enfrentamiento porque con dos ideas muy contrapuestas, cada uno con estilos muy diferentes. El Barça con un estilo vertical, de posición, más dominio con pelota, aunque le ha costado tenerla en muchos tramos de la eliminatoria, un poco más fútbol ofensivo, mucho riesgo a nivel defensivo. El Inter, un equipo un poco más seguro atrás, aunque le han metido 6 goles en esta eliminatoria, porque el Barça es un pedazo de equipo a nivel ofensivo, y con fútbol más directo, para que también un poco es un partido para poner en valor el fútbol como deporte y los diferentes estilos con los que se puede jugar bien al fútbol, ¿no? Que no solo hay una manera de jugar bien al fútbol, como muchas veces se intenta hablar. Hablemos de Lamine también, porque yo creo que el partido de Lamine es un auténtico escándalo. La eliminatoria de Lamine es un auténtico escándalo. En la ida ya lo vimos, probablemente uno de los mejores partidos de su corta carrera todavía, con un golazo que conecta al Barça en la eliminatoria cuando peor se le estaba poniendo. Y ayer lo cierto es que no reparte asistencias, no marca goles, pero porque Sommer no quiere. Y realmente Lamine hizo todo lo que tenía que hacer. De hecho, hubo momentos del partido donde era permanentemente balones a Lamine y que pasen cosas. Le pusieron a Di Marco, lo volvió otra vez loco durante todo el partido. Lo tuvieron otra vez que quitar en el minuto 50 y pico. Metieron a Augusto, gran emperador, como lateral defendiendo a Lamine. Lo pasó mal. Fatal de nuevo. Bueno, no fatal, sino que al final poco pudo hacer. Lamine es que hizo lo que quiso con todo el mundo. Y la verdad es que la eliminatoria de Lamine ha sido de nuevo para volver a hablar sobre si no es ahora mismo el mejor del mundo, no sé si en su posición o uno de los mejores del mundo en general. Sí. Es que es Sí, así. sí. Yo no tengo dudas de lo segundo que has dicho, ¿eh? Sí, no, O sea, no, pero, pero que- ya lo sabíamos, pero que lo haga así en una semifinal de Champions, que además es lo que dijo Flick en rueda de prensa, lo importante de Lamine no es la genialidad, que por supuesto, sino que no para de intentarlo independientemente del contexto o independientemente del buen o mal día que tenga, ¿no? Él juega así, entiende el fútbol además como un divertimento, lo cual me parece genial, Sí. y entiende el fútbol a través de divertirse, tiene que haber estilos para todo, ¿no? No todo va a ser sacrificio y entrega y tal. Y es un talento que ya ha demostrado que, pese a su edad, pues oye, está ahí. Es uno de los mejores del mundo y ahora ya sí que no hay duda. Pero yo giro el relato, ¿no? A lo que dice todo el mundo de no, pero es que Lamine asusta lo que va a ser, hay que tener paciencia porque tiene 17 años. Vale, pues dejando eso en un cajón a un lado, ¿ahora mismo hay algún problema en decir que en los últimos 2 meses y medio, 3, es el mejor futbolista del mundo? No hay ningún problema en decirlo, ¿no? Porque es así, pues ya está, pues se dice y ya está. O sea, es que es ahora mismo esto. Ya veremos si hay tanta preocupación por que no se lesione, calma con lo que puede ser, disfrútalo ya. Es el mejor futbolista del mundo. Para entender la dimensión de Lamine, porque estoy muy de acuerdo con lo que dices, o sea, es que sabemos que es muy bueno y que pensamos que en un futuro aún va a ser muchísimo mejor a lo que ya está siendo, ¿no? Que yo creo que es la principal ventaja de Lamine, que tú ya ves, porque es un jugador que lleva 2 temporadas prácticamente jugando al fútbol en el Barça, y ya tiene esto, y pensar lo que Lamine puede llegar a hacer con lo joven que es, yo creo que también es algo que a la gente le gusta, ¿no? Es un presente, pero ostras, yo me imagino a Lamine
2 temporadas más, no sé qué puede Pero hacer. aunque no lo replique, ¿eh? Y yo os digo que para mí el gran debate se está fallando un poco el enfoque porque no es lo bueno que va a ser. Esto me parece que es una cosa del fútbol de otra época, porque Correcto. antes cuando los futbolistas llegaban con 17, 18 y rompían en los primeros equipos incluso mucho más tarde, con 19, con 20, era el salto todavía mucho más grande, ¿no? Del fútbol formativo al primer equipo, los futbolistas llegaban menos hechos porque al final en la tecnificación de los futbolistas de fútbol base, en la preparación, en la táctica, pues llegaban mucho más verdes, ¿no? Y tenían un poco que curtirse en el primer equipo y luego ya saltar directamente. Que esta es una mentalidad que todavía vemos en algunos entrenadores, como por ejemplo Ancelotti, ¿no? Que Ancelotti es un entrenador al que le cuesta a jugadores sin veteranía darles el paso rápido, ¿no? Y en el Barça eso, pues como hay esa cultura un poco de cantera, también por la necesidad, enseguida se les da una oportunidad. Pero esto me parece una mentalidad un poco anticuada y siempre se debate lo bueno que va a ser Lamine es que va a ser todavía mejor. Yo creo que el debate, sobre todo con Lamine, es que mantenga el nivel que ya tiene. Exacto. Si es que no le hace falta Sí, ser mucho pero, mejor. Pero Podrá, sí, te podrá lo afinar compro. cosas, pero que no va a ser infinitamente mejor a lo que es. Podrá afinar cosas y, por ejemplo, como con Messi vimos, pues ser más trascendente en el gol y en la portería. Eso para mí fue el gran cambio de Messi. Pero Messi ya era muy bueno cuando era joven. Simplemente le colocaron en posiciones centrales, mejoró el lanzamiento de falta, por ejemplo, que era una gran carencia que tenía, mejoró el disparo desde fuera del área. Estuvo más presente y con más intención a la hora de marcar directamente goles y no tanto repartirlos, ser más trascendente en eso. Pero realmente, técnicamente, a nivel futbolístico, bueno, se Pero fue. yo creo que nos equivocamos si pensamos que el techo de Lamine es este. No es. Claro, o sea. Pero que tú si mira lo el- es brillante. No, claro Es que sí, pero eso es lo bueno que te despierta Lamine, que dices, si ya es esto, ¿qué puede llegar a ser? ¿No? Que claro que hay que disfrutarlo, pero Lamine con 23 años, no me quiero imaginar la de cosas que habrá mejorado a nivel como Sí, futbolista. sí, pero yo ahí creo que el margen de mejora de los futbolistas jóvenes hoy en día es mucho menor porque llegan ya muy hechos. Pongo un ejemplo de un futbolista al que ya hemos visto desarrollarse mucho, Phil Foden, por ejemplo. Phil Foden, cuando empezó a jugar con el Manchester City, era el mismo debate de ¡buah, qué bueno es! Ya verás, como que se asume que dentro de 5 años sí o sí va a ser muchísimo mejor. No un poco mejor, muchísimo mejor. Phil Foden hoy ha ido mejorando y ha sido más trascendente en el juego, ha sido más importante en el City, más importante en la selección, ha ido mejorando como futbolista, pero no necesariamente es ese cambio drástico que se daba antes porque los futbolistas llegaban muy verdes, ¿no? Es un poco más apretar ciertas tuercas, ir mejorando ciertos aspectos, pero que ya no es que eso es cosa, para mí eso es cosa de otro fútbol y es la gente se espera que Lamine Yamal vaya a ser una cosa radicalmente diferente a lo que es hoy en día. Yo creo que puede ser mejor, pero que no va a ser un cambio de locos. No. Es que realmente no, porque ya tiene muchas cosas muy buenas, pero creo que aún así esa emoción de Lamine de pensar lo que pueda ajustar. Es que yo creo que, por ejemplo, a Lamine tú le ves partidos de la primera jornada de Liga y le ves ahora y ya ha mejorado muchas cosas. Ahora mismo esa jugada de conducción que se mete hacia adentro es algo que ha ido mejorando con los partidos y que lo está mejorando y que igual la temporada que viene añade todavía más recursos a su forma de jugar. No es un cambio súper grande que vamos a ver en Lamine, pero creo que sí que emociona ver qué más cosas puede ir añadiendo y haciéndose como jugador. Pero bueno, yo creo que ha sido una semifinal para de nuevo constatar que está ahí en los grandes partidos, que también es una gran virtud que tiene que tener un buen futbolista, ¿no? No solo estar en los partidos regulares de la liga, sino en las grandes ocasiones, y ya ha demostrado varias veces en su carrera que está a la altura. Lo ha demostrado en una final de Copa del Rey, lo ha demostrado en una semifinal de Champions, lo ha demostrado en varias eliminatorias de la Eurocopa. Incluso también fue en semifinales, ¿no? El partido contra Francia, sí. pues en unas semifinales de Champions. Está ahí siempre que lo necesita su equipo y, bueno, es un futbolista del que vamos a hablar muchísimo seguro en el futuro. Ya hablando precisamente de futuro, en el Fútbol Club Barcelona, lo decíamos, ahora es un momento un poco agridulce para el Barça. Seguro que el aficionado promedio está todavía pensando en lo que se podría hacer mejor. Es evidente que Araujo sale en la foto en el tercer y cuarto gol. A nivel defensivo está muy justo. En cuanto se marcha Íñigo y entra él, pues a nivel de duelos, que el Barça no estaba siendo brillante ni mucho menos, pues empieza a perder más y concede demasiado. Yo creo que el Barça solo estuvo por delante 6 minutos en la eliminatoria y fue incapaz. Si hubiese estado 9, estaría en la final.
y fue incapaz de defender 3 o 4 minutos más un resultado que por fin había tenido por delante después de ir siempre por detrás. Ese es el gran resumen del Barça y para mí esa es la gran mejora que puede hacer el Barça, ¿no? El Barça lo que tiene que mejorar es evidente. Vi el otro día ayer un tuit de Filippo Ricci que decía algo así como el Barça es un gran equipo, pero el Barça de Luis Enrique y el Barça de Guardiola eran equipos que defendían muy bien. Y me pareció un matiz muy interesante y dijo, la defensa también es parte del juego y ahí es donde el Barça tiene que mejorar. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que no es los defensas, que ahora es lo que va a jugar mucho la gente, un poco el modo carrera del FIFA de quito a este y pongo al otro. No, es el nivel defensivo del equipo. Los equipos defienden a nivel colectivo. Por supuesto que los mayores responsables de la defensa son el portero y la línea defensiva, pero todo el mundo defiende, ¿no? Y yo creo que el Barça tiene que mejorar la defensa a nivel colectivo. Si encajas 7 goles en una semifinal de la Champions, eso te obliga a meter 8 para pasar a la final. Es demasiado. Es evidente que el Barça a nivel ofensivo no tiene que mejorar tanto, pero a nivel defensivo el registro es evidente. En esta Champions ha encajado 24 goles en 14 partidos. Eso equivale a 1,71 por partido. Por supuesto, dijo Mr. Chip en Twitter que nadie con ese registro ha llegado a la final, como es lógico, ¿no? Esa mala defensa o esa fragilidad defensiva, que mucho tiene que ver con el planteamiento tan agresivo de Flick, te pone ya en una exigencia de marcar una cantidad de goles que no siempre vas a poder hacer, por lo menos contra equipos tan brillantes como el Inter, ¿no? Es el récord también del Barça, de goles encajados en una Champions. Sí, sí. Entonces yo creo que ahí está el debate, ¿no? El Barça no estuvo bien en defensa. De nuevo el Inter con el mismo plan que en la ida. Ya no innovó nada Inzaghi. Siguió sufriendo muchísimo en los duelos individuales, en el fútbol directo, corriendo al espacio, las fragilidades que hemos visto durante toda la temporada. Y ahí mi gran pregunta es, este Barça tiene mimbres para volver a estar ahí. Yo creo que eso ya lo ha demostrado. Además es un equipo súper joven, tirando de cantera como le gusta al Barça, con Cubarsí, con Lamine. Están también por ahí los Casado y Bernal cuando vuelvan. Héctor Ford jugó, Gerard Martín, un montón de futbolistas jóvenes, Pedri, por supuesto, futbolistas que tienen mucho recorrido. Es decir, este Barça tiene cuerda para rato, pero puede mejorar en lo defensivo. Para vosotros es una cuestión de nombres, como mucha gente va a estar estos días hablando, porque a mí con Araujo, pues sí, sale en la foto del Paris Saint-Germain en la temporada pasada y sale en esta foto. Araujo está muy mal a nivel de rendimiento. Pero ya hemos visto con este Barça de Flick cómo un buen contexto colectivo y un buen contexto anímico de un futbolista puede recuperar un rendimiento de alguien que no esperábamos. Esta temporada, ¿quién esperaba el rendimiento de Rafinha, de Íñigo Martínez, de Frenkie de Jong, de futbolistas como Koundé, como Valde, que también tenían muchas dudas alrededor de su figura? Hemos visto que futbolistas que casi la gente quería vender, hoy en día son estrellas del Barça. Igual no hay que sentenciar tan pronto a Araujo. ¿Qué haríais vosotros con Araujo? Pues depende de lo que te diga el mercado. Si el mercado te da 50, 60 millones, creo que es una venta que tiene que hacer el Barça obligatoriamente. Tienes futbolistas como Christensen, por ejemplo, que venía a hacer un temporadón y con la lesión no ha jugado nada esta temporada, pero me parece otro futbolista muy útil y muy recuperable por parte de Flick. Y yo creo que, bueno, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que la mejora del Barça pasa por esa segunda línea de futbolistas que ayer, pues por ejemplo, hacen un gran partido, los Eric García y los Gerard Martín, pero creo que la mejora pasa por ahí, por reforzar esos puestos con gente de un nivel, pues, de un segundo escalón europeo, que cuando te pueda fallar un Koundé o un Valde, que ya han demostrado ser primero, tengas un segundo escalón por si acaso y no, digamos, que el equipo se mantenga prácticamente como está. Confianza en los Casado y Bernal, que son muy jóvenes y lo que han demostrado llenaban mucho el ojo. Y yo creo que tampoco hay que hacer cambios demasiado locos en el FC Barcelona. Yo estoy súper de acuerdo con que el cambio, la gente va a ir a tenemos que fichar a tal central, tenemos que fichar a tal central. No. Para mí el gran cambio que tiene que hacer el Barça de cara a la temporada que viene es seguir aumentando el nivel del banquillo y de la segunda unidad. Si quieres competir por todos los títulos como has intentado hacer esta temporada, ya has visto que llegas a mayo, tienes 3 o 4 lesionados y el nivel de tu 11 titular baja mucho dependiendo de quién no está. Y ahí es donde tienes que aumentar un poquito el nivel, pues con jugadores de segunda línea que también, recogiendo un poco el guante que tiraba Filippo Ricci sobre los grandes equipos del Barça últimos de Guardiola y de Luis Enrique, tenían grandes onces, pero tenían grandes segundas unidades. Por ejemplo, el mítico Keita en el equipo del Barça no era un centrocampista de garantías que salía y siempre aportaba al equipo.
entre un largo etcétera de futbolistas que también han tenido esos roles, ¿no? Yo creo que tienes que tener más profundidad de banquillo y yo creo que pasa más por ahí que por ahora lo que decíamos, cortar la cabeza de Araujo, decir Araujo tiene la culpa de todos los males del Barça. Estuvo mal, insisto, pero yo creo que va más por ahí. No, yo coincido con lo de Javi, que creo que si llega una buena oferta por Araujo es buen momento igual para hacer caja, pero yo ya no creo que sea tanto un tema de nombres, sí de reforzar esa unidad B. Al final creo que con Koundé y con Balde nunca lo sabes, pero la cosa igual habría cambiado. Yo creo que es más de un tema de adaptabilidad, ¿no? Yo compro mucho a Flick su estilo de juego, compro mucho que quiera morir con sus ideas, pero te pones por delante, te quedan 6 minutos para que se acabe el partido, no sé ahí hasta qué punto sí que se le puede hacer y exigir un poco a Flick una mayor adaptabilidad, ¿no? Al final muchos equipos han pasado por ahí, lo vemos en el Manchester City también, unas semifinales de Champions. Oye, cuando tuvo que encerrarse atrás, lo hizo y no me parece algo malo, me parece que es un tema de dar ese paso más con el equipo, de que tú quieras empezar un partido jugando de una manera, pero que si en ciertos momentos tienes que intentar defenderte, pues recurrir a eso. Ahí estoy súper de acuerdo, ¿eh? Lo vimos en el Barça que después del gol de Rafinha seguía tirando la línea del fuera de juego hasta el centro del campo. Somos unos pesados, lo llevamos diciendo toda la temporada con el tema de la línea del fuera de juego. Yo creo que hay contextos en los que no hace falta ser tan agresivo con esa estrategia y que el Barça ha demostrado que es un equipo capaz de dominar con balón, de contragolpear. Y yo creo que le falta trabajar más el registro de oye, defensa posicional, defensa en bloque atrás, bloque bajo, no pasa nada. Todo es otro registro más del juego en el que tienes que mejorar si quieres ser, por ejemplo, capaz de defender ventajas. Y yo insisto, el problema no es la línea. Esta línea defensiva al Barça le da mucho en ataque y le permite jugar como quiere jugar por tener equipo tan adelantado. El problema no es ese, sino los riesgos que asumas, porque a Flick le ha funcionado, al equipo le funciona y el Barça juega muy bien con ello. Es precisamente el registro de decir, me he puesto por delante en la eliminatoria, me quedan 10 minutos para que se acabe el partido, voy a renunciar un poco a ello. De nuevo ahí yo creo que también esos minutos finales el Barça tiró la línea demasiado arriba, para mi gusto. Es una opinión estrictamente personal y por lo tanto irrelevante. Y luego además también creo que siempre echa de menos a Pedri cuando no está en el campo, ¿no? Que es el único o de los pocos que dice, aunque le ha faltado en esta eliminatoria yo creo, imponerse más y decir, chicos, paremos el juego. Vamos a defendernos con balón. Que eso es en lo que era muy bueno defensivamente, sobre todo el Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola cuando lo necesitaba se adueñaba del balón, no había quien se lo quitase y así se defendía. Es la mejor forma de defenderse para un equipo que tiene buen trato de balón. Sí, y creo que fue, bueno, a mí me pareció de lo más llamativo del partido del Barça que me faltó eso. Me faltó muchas veces pon pausa, ten la pelota, elabora más la jugada, defiéndete con balón, no quieres renunciar a la línea adelantada, ¿vale? Pero entonces aprende a apurar un poco más la jugada, ¿no? A no estar buscando siempre portería rival, que al final el Barça yo creo que por la inercia que tiene de juego lo ve fácil, ve que pueden cerrar al Inter y quiere enseguida acabar esa jugada. Yo creo que ahí se precipitó y que un poco más de calma le hubiese venido bien. No obstante, el Barça, como decimos, cayó con todos los honores, hizo una pedazo de eliminatoria, una edición de la Champions muy, muy positiva, como para estar orgulloso si eres fan del Fútbol Club Barcelona y para ver brotes verdes de un equipo que, por supuesto, tiene todo lo que se necesita para estar ahí cada año en esta competición. Al final, la Champions es una competición muy cruel en la que hay que estar en los pequeños detalles, que este año, pues en la semifinal, el Barça le ha faltado ese puntito y sobre todo yo creo que estamos muy mal acostumbrados, sobre todo con el Real Madrid, eso de las 6 Champions en 11 ediciones es algo prácticamente imposible. Fijaos lo que le ha costado ganar al Manchester City. El Arsenal, por ejemplo, es un equipo que creo lleva como 19 temporadas seguidas sin estar en una final. El fútbol italiano hace 15 años que no gana una Champions en su totalidad como conjunto. Es una cosa muy difícil. Fijaos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain el año pasado, que fue claramente superior al Dortmund en todas las semifinales y aún así no pasó. Así que yo creo que esa fina línea siempre está ahí, pero el Barça tiene que aprender de todo lo que no ha ido tan bien esta temporada y tendrá margen de mejora más que de sobra para volver a estar ahí una temporada más la temporada que viene y las próximas. Decíamos, para nuestra desgracia, pues ha acertado Vinicius, el perro vidente. Ha acertado. Dijo que pasaría el Inter. Va creciendo la leyenda. Lo sabía. Así que le hemos vuelto a preguntar y le hemos dicho, Winnie, perro vidente, Winnie. ¿quién va a ganar la Liga? Ahí lo tenéis.
Bienvenidos a la segunda edición de Perro Adivino Winnie. Winnie el perro adivino, mejor dicho. En el cual ahora vamos a intentar adivinar quién va a ser el campeón Él está de Liga. tranquilo, lo sabe. El clásico Barça-Real Madrid, todo por decidir en ese partido de mayo. Y Winnie de nuevo va a decidir quién es el campeón de Liga. La dinámica ya la conocéis. 2 cuencos, misma cantidad de comida. Perfecto. El primer cuenco, con un escudo representado detrás, que se coma Winnie, será el próximo campeón de Liga. No hay posibilidad de empate. Solo o Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Me estaría bueno, ¿no? ¿Quieres un premio? Hay que si quiere un premio. Claro. Sí. De nuevo aquí tenemos los 2 cuencos. Mira, con una unidad de 2 comida premios, cada uno. Ni trampa ni Winnie cartón. impaciente que quiere saber ya Mira cómo está campeón de Winnie. Liga. Mira cómo está Winnie. Y ahí los 2 equipos con la Winnie Cam. La Winnie ¿quién va a Cam, ganar la Liga? Dilo ya. No puedes aguantar. Cuencos preparados, Winnie a punto de saltar. Tenemos ahí Las pantuflas, las buenas estos pantuflas del están Nacho. para tirar. Y Fútbol Club Barcelona, ¿quién ganará la Liga 24-25? Winnie, que no se aguanta más. ¡Ay! Entra. ¡Oh! Bueno. Real Madrid. ¡Sorpresa! Ha tardado 2 segundos en comerse la otra. Es increíble, es un glotón. Es un glotón. El Real Madrid. Winnie cree que el Real Madrid levanta esta liga. pese a Ojo, que Ancelotti se marcha. Ojo, Winichus. Ojo, Winnie, ¿eh? La predicción de la tragedia del Barça. Vamos a ver si se cumple. Winichus, el perro vidente que de momento Cuidado. lleva un acierto de 1. Sí. Veremos si acierta el segundo. Desde luego sería un sorpresón. Sería un sorpresón. Es algo de lo que no hemos hablado, el ver cómo va a afectar anímicamente este partido al Barça de cara al Clásico. Haremos un vídeo en el canal analizando la previa de ese partido y un poco las posibilidades tácticas que van a tener cada uno de los 2 entrenadores, Ancelotti, Flick, un poquito la pizarra, las diferentes casuísticas. Así que hablaremos más de ese Clásico en el vídeo que sacaremos el viernes. Ahora vámonos ya al barro. Anticipamos antes el barro, hablando fuera de cámaras. El barro de hoy es de videojuegos. Ojo, videojuegos. Y en este caso del FC, antes conocido como FIFA, que ya sabéis es el videojuego por excelencia para los amantes del fútbol. Un juego al que todos nosotros nos hemos viciado tremendamente en nuestra juventud. Un montón de horas ahí echadas en los modos carrera y en el online. Aunque yo era muy de modo carrera, he de decir, lo típico de coger a un equipo de media estrella de la League 2 de Inglaterra, subirlo hasta la Premier y ganar la Champions. Esta era una mítica también en segunda, con el Zaragoza he hecho 1000 carreras. Yo llegaba al punto, ¿conocéis la página Sofascore? Sí, Hombre, claro. sí. Iba a Sofascore. No, Sofascore no, Sofifa. No, Sofifa, eso te iba a decir. Sofifa. Sofascore Y la sale- solemos usar aquí. Y salen las proyecciones de los futbolistas. Sí. Yo cogía, me elaboraba informes con la ojeadora, me los imprimía y todo, y luego me ponía a fichar. Ahí está, pues bueno, ese videojuego. Todo esto viene un poco a raíz de toda la revuelta que ha habido con el tema de el GTA 6, que está habiendo retrasos con el juego. También ha habido retrasos con el tema del Football Manager, que es el otro gran juego del mundo del fútbol, que también ha tenido sus problemas para la edición. Y el tema es que el FC este año ha vivido un año de crisis. En general, la gente que genera contenido sobre este videojuego se ha quejado de que las cifras de audiencia son las más bajas de la historia, que el juego está perdiendo interés, que cada vez hay menos gente detrás. Y un poco yo creo que responde a la falta de dirección del videojuego con respecto a qué quiere ser, ¿no? Es el eterno debate sobre si quiere ser un arcade, un juego que no tiene tanto que ver con la realidad y que es más pues para jugar online con la gente, como puede ser. Pues es un poco como el Tekken a las artes marciales, ¿no? No es un juego realista, sino que es simplemente un arcade y ya está. O si quieres ser, en cambio, un simulador realista que se parezca lo más posible al mundo del fútbol. Y también a una deriva del juego que cada vez ha ido más hacia el online y ha olvidado más cualquier otro tipo de modalidad de juego. Así que el debate, el barro de hoy es sobre hacia dónde os gustaría a vosotros, como futboleros, Paula y Nacher, que virase el videojuego, porque ya ha anticipado el videojuego que en los próximos años se vienen cambios. Entiendo por qué, bueno, pues no les está yendo bien a nivel de venta. Hace bastante que no juego al FIFA, entonces no sé qué me he perdido o qué no, pero a mí, algo que siempre he pensado que nunca habían sabido explotar bien era el modo carrera jugador, que lo tenían muy infravalorado, ¿no? Es como apenas trabajado, y creo que eso, por ejemplo, videojuegos de la NBA lo trabajaban muy bien porque te podías crear tu propio personaje, que luego te podías hasta tatuarte, comprarte cosas, y a mí eso siempre pensé que nunca le sacaron provecho, ni el modo carrera, que luego te metían novedades cada 2-3 FIFAs, prácticamente, porque, bueno, iban todo por el Ultimate Team.
Claro, es que yo creo que ese es el tema. ¿Qué te has perdido? Pues que en los últimos años el juego ha ido muchísimo más hacia el online, porque es una modalidad en la que el desarrollador no solo te vende el juego una vez al año por lo que cueste ahora, que son 60, 70 pavos, sino que además en el online te puede estar vendiendo los sobres y las cosas durante el año, y entonces saca más ingresos, y sacaba muchos más ingresos del online que del otro, y por eso priorizaba eso. Pero yo creo que ha terminado provocando un poco Nacher, además con cada vez salían más el Team of the Week, los totis, tal, cada vez salen más de estos estímulos que la gente esté un poco, como le pasa con el fútbol normal, un poco aborrecida, yo creo. Sí, bueno, yo creo que el FIFA o el FC tiene dos principales públicos, ¿no? Que son la gente que ha crecido… 120 euros, por cierto, dicen, qué puta burrada. O sea, ¿El me juego? parece una barbaridad. En reserva para el próximo, entiendo. Madre mía, me parece una barbaridad. Creo que hay dos tipos de público ahora mismo que tiene el FC, que son pues los viejos cebolletas nosotros que hemos jugado toda la vida y ahora pues nos hemos desenganchado, y las nuevas generaciones que siguen jugando. Entonces yo creo que antes era un poco como todo el mundo que jugaba a la Play y al FIFA era pues eso de 24 años para abajo, y ahora hay un público como más mayor que… Digamos que su ritmo de vida es muy diferente al del público que está atacando ahora el FC, ¿no? Que es, yo te marco cuando tienes que hacer las cosas porque te pongo lo que tú decías, eventos de abrir sobres, tienes que jugar el fin de semana X partidos en este rango de tiempo, tal no sé qué, y gente más mayor, como podemos ser ya nosotros, que jugamos cuando podemos. Entonces, ese tipo de modo de juego a nosotros no se nos adapta nada. Yo no puedo echar 30 partidos el fin de semana. Es inviable. Online es absolutamente posible. Además, para que un chaval de 13 años de Indonesia te meta un gol de chilena, claro, rabona, desde además, la frontal, completamente irreal. Claro. Entonces nosotros tiraríamos más a cuando tengo 2 días libres, me pego una viciada de crearme mi modo carrera con el Depor y llevarlo a la Champions. Entonces, yo creo que ahí va a tener que tomar una decisión de hacia dónde, si quiero abarcar todo, tengo que hacer 2 cosas muy buenas, o si no, como tú decías, virar completamente hacia un lado. A mí lo que me gustaría, yo coincido con Paula, creo que el modo carrera de una persona, como estábamos hablando antes del GTA, ¿no? Que te permite hacer muchas cosas, no sé si un mundo libre, pero por lo menos personalizarte mucho las cosas, que haya sobre todo opciones, ¿no? Porque a mí me da la sensación, a mí me encantaban los modos carrera, pero me da la sensación de como que al final siempre recurres a lo mismo, ¿no? Siempre recurres a casi los mismos jóvenes porque ya te los conoces, a casi las mismas operaciones de lo voy a ceder en este equipo para que se desarrolle más rápido y luego que me vuelva. Entonces, me faltaba como esos alicientes. Metieron lo de las negociaciones, por ejemplo, que está bastante guay, ¿no? Pero esas cosas del fútbol que nos pueden molar a nosotros, que igual nosotros también somos periodistas y vemos cosas como tal, pero yo qué sé, pues meterle variables a un fichaje, meterle porcentajes de futura venta, poder diseñarte tu estadio, no sé, cosas… Yo creo que eso no costaría tanto. Claro, no, que le den riqueza al juego, que le den riqueza simplemente. O, por ejemplo, yo qué sé, pues eres el Depor, que no puedas fichar a Mbappé, por ejemplo, que no… O sea, que se acerque a la realidad. Eso era otra cosa que tocaba mucho los huevos en el modo carrera, que es lo típico de que de repente el Madrid te ficha a Messi en el modo carrera y se te jode todo el modo carrera ya, porque dices, esto no mola, esto no mola. Yo yo lo que no tengo ni idea a nivel de exigencias de desarrollo, un poco si es viable hacer las dos, porque yo entiendo que el gran reto que tiene el FC en este caso es el poco tiempo que tiene para desarrollar el juego del año siguiente, ¿no? Como es un juego periódico que se saca cada año, no es como el GTA que saca uno cada 15, entonces se puede pegar unas fumadas históricas sobre… Ya, eso ¿no? es Tienes poco margen de mejora. Yo creo que eso es así. Entonces, eso es lo que te obliga a tirar por un sitio o por otro, porque si fuese un juego cada 5 años, probablemente podría tener las dos, ¿no? Podría ser el modo carrera, un casi Football Manager súper completo en el que tengas un montón de opciones y que puedas jugar un poquito más, y un online súper desarrollado para el que quiera, que es lo que tiene el GTA, ¿no? Por ejemplo, que puedes jugar a una cosa y puedes jugar a otra. Yo 100% creo que a mí donde me sacó y me fui es porque ya se fue todo al online, y es lo que dice Nacher. A mí es un juego que ahí no se adapta nada a mis gustos, y además no quiero salir cabreado cada vez que juego. Y a mí me apetece hacerme un poco el sueño mental del… Me gusta más el concepto Football Manager, pero por ejemplo para mí el Football Manager se queda demasiado denso. Claro. O sea, es un juego que he intentado jugar alguna vez y para mí es demasiado porque llego cansado del trabajo y no me apetece tener otro trabajo en la vida virtual, que es casi el Football Manager, pero el modo carrera se quedaba muy justo de opciones, es que casi no podías hacer, y sobre todo poco realista. Pero hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, nunca han metido la celebración de quitarse la camiseta.
por ejemplo, que en el minuto 90 marcas un gol tal, ¿por qué no están escaneados los estadios de segunda división? Solo escanean cuando sube el equipo a primera división. Joder, si me quiero hacer este año un modo carrera porque el Sabadell ha subido a segunda, ¿por qué no me lo puedo hacer? O sea, realista, porque tengo que tener un campo inglés exportado. O sea, son cosas que dices, sí, evidentemente el público de Sabadell no es el público al que va a atacar el FIFA, pero es cosas sencillas que te hacen como meterte en el juego y que la experiencia sea más larga. Si lo que quieren es que pases horas dentro del videojuego, estas son cosas que suman mucho. Sí, a mí lo que más me chirriba de los modos carreras es que igual de un año a otro la novedad era, no, es que te hemos metido ruedas de prensa y ahora puedes añadir un porcentaje de futura venta. Y es como, vale, muy bien, pero esto no es una novedad súper grande del juego. O sea, una vez hechas 3 ruedas de prensa, ya sabes lo que tienes, ya lo haces hasta automático. Entonces, no sé, a mí sí que gire más hacia el Football Manager de, pues tío, eres el entrenador, pero aún así que puedas sentarte con la directiva a hablar sobre qué fichar, que tengas una mayor exigencia, meter un grado más de dificultad al juego, que te haga esa experiencia más real, porque luego además la del FIFA tiene la parte guay de que tú puedes jugar el partido y dirigir a los jugadores. Y además pasaba otra cosa en los últimos FIFA, que los modos de dificultad contra la CPU no estaban bien ajustados. O el último de los modos de juego era imposible ganarle. Y luego el penúltimo era ganar con la gorra. Sí. Entonces se vuelve todo súper aburrido. Así que bueno, ahí está nuestra opinión. Esperamos la vuestra en comentarios como siempre para que nos digáis cómo os gustaría que fuese el videojuego de fútbol del futuro. También supongo que empezarán a salir alternativas por ahí. Siempre ha estado el Pro Evolution Soccer, que por ahí sigue, desde 2006 que no levanta cabeza, pero ahí está. Y alternativas que siempre se rumorea que pueden surgir, así que veremos, pero yo de momento estoy un poco fuera. No sé si también vosotros. Gracias por vernos un día más en este podcast. Nos vemos próximamente, como decíamos, analizando esa previa del gran clásico en el que se va a decidir quién va a ser el campeón de Liga casi con total seguridad. Así que todos pendientes de eso. Y mientras tanto, pues como siempre, vídeos fresquísimos en el canal. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.